Club Sigrado te acompaña para que tu vida se transforme y vivas genial. Laura María Vázquez te acompaña. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima emisión. Club Sigrado te acompaña para que tu vida se transforme y vivas genial. Laura María Vázquez te acompaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues ya estamos aquí en nuestro programa último de este mes de junio, con el programa Club Sigrado te acompaña, con nuestra sección Platícame un libro. Y bueno, pues déjame decirte que un libro que lo dejé por cambiar de mochila, lo dejé. Un libro que pues nos ha acompañado toda la vida a todos. Es un libro muy, muy importante y es un libro sagrado, es el libro máximo por excelencia, que es la Biblia. Y dices, órale, la Laurita ahora sí ya está, pero si bien lástima que no está aquí el George, porque seguro que abriría unos ojos así de... Y sí, la Biblia es un libro que nos enseña tantas cosas, y de hecho dice ahí en el flyer, cuando mandé la invitación para este programa, donde nos dice que cuando tú lees la Biblia, las cosas van a cambiar, o sea, ya no vas a ver la vida de la misma manera. Y bueno, pues déjenme decirles que yo, después de tantos años de estar en la pastoral juvenil, en el movimiento de jornadas y en tantos movimientos y formando seminaristas religiosas y demás en relación a la pastoral juvenil, pues es la primera vez que me pongo en forma a estudiar la Biblia. Y entonces, pues quiero mandarle un saludo hoy a mis compañeros, a mi maestra Lupita, fuimos compañeras en el movimiento de jornadas de vida cristiana, y de verdad que hoy es la tercera sesión del curso de Biblia en el círculo bíblico, y de verdad que aprende uno tantas cosas. Y entonces cuando venía corriendo, ¡ay, mi manual! ¡Ay, mi no sé qué! Dije, no importa que no tenga el manual, lo que he aprendido lo traigo acá. Y entonces, bueno, pero aparte traigo preparada otra información muy interesante que habla justamente de los beneficios de leer la Biblia, porque varias personas sí me preguntaron eso. Oye, Lau, ¿por qué dices que que uno al leer la Biblia va a cambiar, ya no vamos a ver la vida de la misma manera? Entonces, por eso es que yo les voy a compartir cómo la palabra de Dios, que es viva, va a llegar hasta los rincones más escondidos de nuestro corazón. Y a veces, y hay muchas creencias y hay muchas formas de pensar en relación, no, pues agarra la Biblia, ábrela y a ver. Por eso me quería traer mi Biblia para ahí decir, a ver, vamos a ver qué nos dice ahorita, si lo empezáramos a hacer así como el común denominador lo hace. Pero nos hablaba Lupita y justamente veíamos esa parte de cómo es que debo yo leer la Biblia. Tenemos que empezar a leer la Biblia cuando ya lo quieres hacer como un hábito, desde el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento hablan de la vida, la paz, la muerte y resurrección de Jesús, y entonces empiezas a leerlo desde ahí, y ya después puedes empezar a leer las partes del Antiguo Testamento, porque te referencia. Es decir, en la primer parte del Antiguo Testamento venía el anuncio de lo que iba a ser, de que iba a llegar un profeta, de que iba a llegar el Mesías y que iba a venir a hacer cambios. Y entonces los judíos esperaban a un rey que iba a dominar a las naciones, que iba a ser un guerrero. Y bueno, yo veo a lo largo de mi vida, en esta formación que he tenido religiosa, pues sí veo a Jesús como un guerrero, pero un guerrero del amor. Entonces ya no es tanto guerrero, sino es un Mesías, es un maestro, viene a enseñarnos. Entonces, cuando tú ya empiezas a darte cuenta que Dios, en la persona de Jesús, no es un Dios castigador, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso. Entonces a veces la gente dice, no, o a veces hubo un tiempo, hace muchísimos años, en donde nos decían a los niños, no, si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y entonces te quedas con esa idea de que Dios se va a castigar, y que crees que no, Dios no castiga. Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que te da dobles oportunidades, que te da triples oportunidades. Él siempre está esperando que tú
tomes conciencia de lo que estás haciendo. Eso de que te castiga Dios no te castiga, pero tú mismo te castigas por alejarte de Dios, porque Él siempre está ahí esperándonos, siempre está ahí como el Padre bueno, esperando que nosotros tomemos conciencia, que usemos nuestro libre albedrío y lleguemos. Y bueno, déjenme ver, aquí está mi hermana, dice, hola hermanita, estoy contigo desde el metro. Ay, hermana, es que se fue al centro y ya va de regreso a casa. Dios te ilumine hoy, el Espíritu Santo también, sí, porque le dije a mi maestra, hoy me voy a aventar un paquete, porque yo ya les había platicado, este sábado es nuestro retiro eucarístico, 4 meses he estado en formación, todos los miércoles con el Padre Pedrito. Anoche nos tocó una sesión de, o sea, o cuento contigo. Y entonces yo le digo al Padre, Padre, pero ¿cómo? O sea, en otros momentos que estuve en la pastoral juvenil formando religiosas, formando seminaristas, pues estaba cumpliendo esa misión, pero ahorita a esta edad, pues sí como que digo, ¿para dónde? Dime para dónde. Y el Padre es tan lindo que me hace, ay Laura, estás dándole servicio al Señor. Y bueno, ustedes lo saben, quienes nos siguen desde hace bastante tiempo ya en el programa, pues hace 4 o 5 meses fue que vivimos el retiro de evangelización, este tiempo de preparación, y bueno, pues ya es el momento de decirle al Señor, sí Señor. Y entonces una de esas acciones fue incluir a Dios en este programa todos los jueves, siempre desde las 4 secciones que tenemos, hablar de Dios, porque Dios está en toda nuestra vida. Entonces, mi querida Lulú, una amiga querida, también muy querida, hola Lulú, la hermosa transmisión, gracias mi querida Lulú, y aquí a todos ahorita que se vayan conectando y que nos vayan mandando saludos. Entonces, vamos a ver que este es un gran libro, es un libro histórico, hay lecturas, citas bíblicas que son 100% históricas, entonces que nos podemos remontar a esa parte y que hay muchos textos que podríamos decir, ay, sí será cierto eso, ay, sí fue cierto así, o sea, y hay muchos estudiosos, muchos arqueólogos, antropólogos que han estudiado y que dicen, la Biblia es un libro que también habla de ciencia, es un libro que habla de administración, es un libro que habla de medicina, o sea, habla de muchas áreas de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser curiosos y sobre todo querer saber más. Y cuando yo decidí tomar este curso de Biblia, yo pensé, voy a verlo como cuando tú conoces a alguien, un novio, una novia, una amistad, y quieres saber más de esa persona. Entonces, vas a saber más de esa persona y el saber más de esa persona te va a ayudar a valorarlo, a quererlo, a estimarlo más, porque lo estás conociendo. Entonces, así Dios nos presenta la Biblia para que nosotros conozcamos más de Él, y entonces podemos decir que la Biblia es el libro más maravilloso que podemos leer. Es la carta de amor de nuestro Padre, o sea, de Dios Padre, para cada uno de nosotros. ¿Quién escribió la Biblia? Vemos que hay evangelistas, vemos que hay muchos escritores, muchas personas que escriben cada una de las partes de la Biblia, pero todo, y aquí es la parte hermosa de esto, que todo está revelado por Dios. Es decir, ellos quieren escribir, pero se ponen ahorita, como me decía mi hermana, que el Espíritu Santo te ilumine, y sí, se ponen en esa presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que les va diciendo y ellos tengan esa apertura. Hoy, por ejemplo, aprendimos de Lucas, nos hablaba hoy nuestra maestra de Lucas, de las escrituras de Lucas, y Lucas era griego, era un médico, era una persona muy preparada, y él lo que hacía era, nos hablaba ella de que muchos relatos eran narrativos, porque no todo mundo tenía esa capacidad o esa habilidad de escribir, entonces todo lo iban pasando de boca en boca, y entonces hagan de cuenta que a Lucas le llega y le dice, no, pues fíjate que nació el niño Jesús, y entonces dice él, ¿saben qué? De Grecia se traslada hasta Israel, y entonces empieza a entrevistar de primera boca a las personas que estuvieron. Entonces hay un libro que dicen que él platica con la Virgen María. Entonces imagínate que la Virgen te empiece a platicar cómo fue su vida con su hijo, cuando recibió la anunciación, o sea, entonces de ahí él retoma los relatos de los demás, pero se va, ahora sí que como los reporteros, nos decía Lupita, como los reporteros van y preguntan y me dicen, oye, ¿qué hay guerra en tal lado? Y se van los reporteros a la guerra y empiezan a entrevistar a las personas que están siendo protagonistas de esa situación o de ese hecho. Entonces,
Por eso se dice que Lucas es el único evangelista que escribe sobre el nacimiento de Jesús. Y si tú te vas a leer todos esos pasajes de ese momento, pues es muy descriptivo, o sea, te ayuda a que te imagines cómo era el modus vivendi, cómo era todo lo de alrededor sobre el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Entonces, esa parte pues es bien interesante. En ella decíamos, la Biblia nos va a revelar el deseo de cada ser humano tenga en amistad cercana con Dios. O sea, ahí es la parte importante, cuando uno ya se empieza a abrir y dices, a ver, si voy a leer, por ejemplo, nos dejó la semana pasada para hoy, nada más que ya no nos preguntó, leer la parte del, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, la parte del cantar de los cantares, y entonces podemos decir, ay, que es hermoso, ¿no? ¿Es el amor entre el hombre y la mujer? Pues no, déjenme decirles que no, es el amor puro de Dios para con los hombres y de los hombres para con Dios. Entonces, cuando ya empiezas a leer el cantar de los cantares con esa verdadera intención que fue escrito, pues te das cuenta que es el amor puro, que es el amor verdadero, que es el amor pasional, pero no el amor pasional de la carne, del sexo, no, sino el amor pasional de hasta dónde puedes. Yo, por ejemplo, he leído la vida de algunos santos y una de ellos es Santa Teresita y Santa Teresa, y cómo ellas aman a Dios con tal fervor, con tanto gozo, que de verdad dices, oye, qué padre sentir ese gran amor, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Entonces, cada quien vamos teniendo ese sentido de querer estar y de querer conocer más a Dios, y bueno, la Biblia, el leer la Biblia nos va a ayudar mucho para estar y vivir en comunión con Él, y desde ahí, por toda la eternidad, establecer esa alianza, ese amor para con Dios. Además de eso, de lo que vamos aprendiendo de Él, también vamos a encontrar que son muchas las bendiciones que Dios nos quiere dar por medio de su palabra. Otra forma de leer la Biblia es cuando tú vas a misa y hay 3 lecturas. La primera lectura, que es del Antiguo Testamento, la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento, pero entre las dos hay una oración que hoy hablamos de ellas, que es los salmos. Y los salmos vienen a ser como una reafirmación de lo que leímos en la primera lectura. Entonces los salmos para mí son pequeñas oraciones, pero que te resumen todo, y que si tú te vas aprendiendo los salmos también están divididos en gratitud, en pedir perdón, en alabar a Dios, en adorarlo. O sea, vienen clasificados de diferentes intenciones, vamos a decirlo así. Entonces, esa parte es bien interesante. Luego viene la segunda lectura, que ya es lo del Nuevo Testamento, que vienen los hechos y demás de los apóstoles, y luego viene la lectura del Evangelio, que ahí es bien importante. El otro día veía un programa con unos sacerdotes de El Salvador, que son los Caballeros de la Virgen, y ellos decían que cuando el sacerdote lee el Evangelio, nosotros en esa parte de la misa sí estamos viendo al sacerdote que lo está leyendo, pero realmente el quien está ahí diciéndonos nuevamente esas palabras o eso que vivió es Jesús. Entonces, pues ahí es cuando dices, pero a veces la gente está en misa y está volteando quién llegó tarde, quién no sé qué, y ese es un momento bien importante, porque la palabra de Dios nos lo está diciendo, lo dijo en aquel momento, en su tiempo, pero al estar en misa lo está diciendo a los que estamos ahí en misa. Entonces, a veces cuando estoy en misa digo, oye, esas personas, luego notamos los que casi no van a misa, entonces ya me voy a regresar los jueves en la tarde para evangelizarlos. Entonces, fíjense, bien interesante, porque la parte de la misa es la oración más sublime, la más completa, la más importante, o sea, es nuestra conexión con Dios, y entonces estamos volteando para acá, para allá. Entonces, yo le digo a mi hermana, a mí por eso no me gusta irme atrás, porque como tengo la visión de todo mundo, entonces viendo quién, entonces mejor me voy adelante y hagan allá atrás lo que quieran, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante. Son muchas las bendiciones, les decía yo, que recibimos. Sobre todo, para recibir esas bendiciones necesitamos tener una actitud correcta al leerla, orando antes y prestando atención a la voz de Dios. Hoy nos hablaba Lupita justamente de eso y nos decía, tú le hablas a Dios y Dios te habla a ti. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, a hacer las lecturas, pues tú le vas a pedir, ahorita como les decía que me puso mi hermana, ahorita que venía en camino, yo venía diciendo, Señor, abre mi entendimiento, que mis palabras sean
lo que tú quieres, porque si estoy utilizando el programa como un medio para que te conozcan más personas, pues entonces acompáñame, estate tú aquí, ilumíname con el Espíritu Santo. Entonces haces esa oración y entonces Dios te va a presentar lo que necesitas. A veces estamos así tan apegados al mundo material, y me refiero al mundo material, no a lo económico, eso, sino a que quiero que las cosas sean palpables, sentirlo, vivirlo, y queremos oír lo que nos esté hablando, y no, Dios tiene unos medios tan interesantes que a veces lo puedes ver, hasta te llega un mensaje en el celular, abres un libro y te llega, alguien te manda un mensaje y dices, ay, pero si justo, ¿no? Tal cual era lo que yo necesitaba. Dios se vale de muchísimas cosas. Entonces decíamos, la Biblia no nos deja igual, porque la palabra de Dios es viva y llega hasta los rincones más escondidos de nuestro corazón. Permitamos que haga su obra en nosotros. Eso es bien importante, que nosotros le demos oportunidad a Dios de instruirnos, de orientarnos, de guiarnos, de asesorarnos a través de su palabra. Penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu, podríamos decir que hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a veces podemos engañar a la pareja, a los hijos, a la familia, a los vecinos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sabe qué es lo que hay dentro de nosotros, sabe qué es lo que necesitamos, y entonces empieza a mandarnos nuestros mensajes. Entonces dice aquí, vamos a ver 9 de las razones por las que podemos leer la Biblia, o se sugiere leer la Biblia. Y primero dice, medita y propone en tu corazón pasar más tiempo recibiendo lo que Dios quiere enseñarte y darte por medio de su palabra. No te arrepentirás. ¿No tienes Biblia? No te preocupes, ve a misa, y en la misa te entregan una hojita, que ahorita no la traigo porque cambié de bolsa, y yo me llevo la hojita de la misa. Y entonces en la semana le vuelvo a dar una repasada a las 3 lecturas, y además hay hojas de la misa donde te dan una explicación escrita por algún sacerdote, algún especialista, y entonces ya aterrizan esa lectura, esa cita bíblica a lo de hoy. ¿Qué es lo que hoy nos está diciendo el Señor? Entonces, y más si lo haces a mí, ¿qué me está diciendo a mí? Pues más lo personalizas. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Dice, para conocer mejor a Dios y acercarme más a Él. ¿Quieres conocer a Dios y entender lo que significa Jesús para nosotros? Lee la Biblia. La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. Hola, mi querida Yola. Sí, ya te vi que estás aquí. Muchos saludos, te mando un abrazo sanador, y ya sabes, este programa está dedicado a ti y a todas las emprendedoras del bazar Tejiendo en la Ciudad de México, que ellas, yo ya después platicaré, apenas las estoy conociendo, pero ellas parece que sí le llenan la Biblia, porque dan un excelente testimonio de comunidad, de ayuda, de compañerismo, de solidaridad. Entonces por eso es que voy a cambiar el programa de los jueves para poder estar con ustedes en el bazar. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Es a través de él que encontramos el camino al Padre y la vida eterna. Entonces aquí es bien importante que nosotros vayamos estudiando las escrituras, también se le llama así a la Biblia, las escrituras sagradas, y entonces nosotros vamos a ir hallando esa vida eterna. Y esa vida eterna no muere nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma se va a un lugar donde va a estar ya en la presencia de Dios, y ya no va a necesitar comer, dormir, comerse una maruchan, ya no necesitas nada de eso. Ya no necesitas hacer ejercicio. Ya, o sea, imagínate todo eso que a veces aquí dices, ay, tengo que levantarme, tengo que ir a la escuela, ya no lo vas a tener que hacer. ¿Por qué? Porque ya estás en otro nivel donde vas a estar feliz, en plenitud, disfrutando de la presencia de Dios, de lo que es el amor. Esa es la parte cuando somos católicos y creemos en eso, pues imagínate. Entonces, pero también nos decían por ahí, si tú empiezas a hacer la lectura de la Biblia, si tú asistes a misa, si tú comulgas, si tú empiezas a hacer caridad, empiezas a vivir aquí en vida terrenal tu propio cielo. ¿Por qué? Porque estás viviendo
la palabra que Dios nos está enseñando. Entonces, pues es maravilloso. Yo a veces me pongo a pensar, y bueno, esto a mí me ha marcado mucho desde que mi mamita no está, siempre nos han formado, siempre nos formaron, nunca nos obligaron, aclaro, siempre fuimos formados y nosotros fuimos decidiendo. El tiempo en que yo dejé de trabajar, dejé de hacer muchas cosas de la escuela y estuve trabajando 100% para la pastoral juvenil, formándome y demás, yo no me preocupaba si tenía o no tenía que comer, claro, mi papá me ayudaba y me mantenía, estaba terminando la escuela y todo eso, pero cuando tú le das un servicio, y ayer eso nos lo platicaba el padre Pedro, nos platicaba, cuando tú tienes un carisma y lo pones un carisma viene de Dios, trae una función divina. Entonces un carisma no es para ti, es para que tú lo pongas al servicio de los demás. Y yo anoche me acordaba de eso, como trabajé mucho tiempo para la Vicaría de Juventud, trabajé mucho tiempo para el sede Sapiense, donde formé religiosas y demás en cuestiones de la pastoral juvenil. Y de verdad yo no me preocupaba por lo que podía generar o no. ¿Por qué? Porque estaba dando un servicio, estaba evangelizando, estaba enseñando. Entonces, cuando tú haces eso con ese amor, con esa pasión, lo material pasa a otro plano muy diferente. Entonces, si tú empiezas a tener consciente de esto, pues tú empiezas a tener en tu primer lugar de tu vida a Dios, a Jesús. Hola, mi querida Soco Torres, un abrazo, feliz santo, feliz cumpleaños. Y bueno, más al rato vamos a darte allá, vamos a ir a la iglesia y te vamos a pasar a dar un abrazo a tu cafetería. Y ya, para que el próximo programa vamos a tener el cambio ya de horario. Los lunes va a ser a la 1:00 p.m. Todavía la semana que entra tenemos nuestro programa aquí a estas horas de las 4:00 p.m, pero ya para el 8 de julio ya vamos a estar a la 1:00. Y bueno, no es que no me caigan bien los nuevos productores, ya tenemos 2 nuevos productores que están aquí al 100%, sino justamente por eso, porque tenemos otras actividades. Los jueves voy a la clase de Biblia, entonces ando así como, si de por sí los jueves corría, pues ahora corro más estas 3 semanas, pero ya, y porque también vamos a ir al bazar de la alcaldía Miguel Hidalgo, entonces pues sí, es todo el día, entonces hay que estar acompañando y apoyando a otras emprendedoras y demás, entonces es por eso. Y entonces nos dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús a una persona. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. O sea, ahí es cuando dices, a veces que esos son los dogmas de fe. O sea, ¿cómo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son los mismos? ¿Son 3 personas o es una misma? Son 3 en una misma y cada quien trae una función. Y Dios Padre es Dios Padre y es el papá de Jesús. Y Jesús y el Padre, el Espíritu Santo está en medio de los dos, es el amor entre los dos. Pero el Espíritu Santo es el que Jesús nos prometió que se iba a quedar con nosotros hasta el final de los tiempos. Entonces, pues ahí está. Entonces piensa en ese Espíritu Santo que viene a acompañarte y que lo recibes desde que te bautizan. O sea, no es, hasta que hagas la primera comunión, o hasta que te confirmes, o hasta que te cases, no. Desde bebé que naces y te bautizan, recibes al Espíritu Santo. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen son mías, sino del Padre que me envió. No son mías, sino del Padre que me envió. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Yo aquí, y es una cita bíblica de Santiago, de capítulo 4, 8º versículo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Qué creen? Que Él ya está cerca de nosotros siempre, pero nosotros somos los que nos vamos y regresamos, nos vamos y regresamos. Y Él, me lo imagino que está así, a ver cuándo, a ver a qué horas, pero no como yo, ándale Laurita, sino con una actitud de misericordia, de amor, y con los brazos abiertos para recibirnos y abrazarnos. ¿Cuál es la otra razón por la que se recomienda leer la Biblia y que es importante? Para aprender a discernir la voz de Dios. ¿Quieres crecer en discernimiento? Ayer eso le decía a mi hermana al padre. Padre, es que nos habla ahí del discernimiento y yo todavía no estoy segura, o sea,
estoy haciendo muchas cosas, estoy aprendiendo, me estoy formando, pero el apostolado, que ahí es donde viene la parte de qué voy a hacer en bien de los demás, venido de Dios, o sea, a través de Dios para los demás. Ese es el apostolado. Y entonces dices, ¿cómo? ¿Dónde? Entonces, por ejemplo, en la parroquia donde nosotros vamos, en la parroquia de Clavería, que les decía yo, el padre Pedrito ha venido varias veces al programa. Ayer que le dije, padre, ya vamos a cambiar el horario del programa. ¿Cuándo? Dime cuándo. Le digo, los lunes a la 1. Perfecto, porque para él los jueves como es la exposición del Santísimo todo el día, pues está en la parroquia. Entonces me decía, es que si era más complicado. Qué bueno, Laura. Y me dijo así, y todavía me preguntas que para dónde te quiere el Señor. Tú ya estás abriendo el camino. Y yo dije, pues sí. Entonces, de verdad, hoy estoy bien contenta porque a lo mejor antes no se me hubiera ocurrido hablar de esta parte de la iglesia, de la parte de la religión, y ahora de verdad me siento tan contenta porque me ha sucedido, fíjense, que cuando vamos viendo, por ejemplo, voy viendo las reproducciones, a lo mejor no hay mucha gente conectada ahorita, pero cuando voy viendo las reproducciones a las 9, 10 de la noche, así como que digo, ¡ah! 800, 700, digo, o sea, qué padre, porque la gente sí le está dando un seguimiento a lo que estamos hablando aquí en el programa. Entonces, de verdad, muchas gracias, han sido 3 años, fue un programa que nació para eso, para dar acompañamiento a las personas en ese proceso de la pandemia, que no fue fácil para todos, pero que sin embargo, como siempre les digo, los que estamos aquí, hoy en este día, nos debemos de dar un aplauso y un abrazo. ¿Por qué? Porque superamos el reto de la pandemia. Hoy un compañero lo platicaba y decía, para él fue bien difícil porque su esposa falleció y él nos decía, el rezar el rosario a través del Zoom fue algo novedoso, pero dice, no era lo mismo tener a las personas en casa, pero sí yo veía sus caras, o sea, a mí me encantó, dice, yo veía sus caras en la pantalla, dice, y sí sentía yo ese confort, sí sentía ese acompañamiento, dice, había personas que yo les veía la cara y decía, ay, creo que le duele más a ella que a mí el haber perdido a mi esposa, ¿no? Pero él estaba tomando conciencia de eso. Entonces, fíjense qué bonito. Y entonces las redes sociales y todos los medios digitales, pues hay que darles ese uso para bien de todos. Entonces, reconocer que lo que viene de Dios y lo que no viene de Él es bien importante, y por eso si leemos la Biblia nos vamos a familiarizar con lo que está en el corazón del Padre de Dios, lo que Él anhela para ti, para toda la humanidad. Y algo bien interesante, el maligno intenta engañarnos, pero si conocemos bien la voz, la voluntad y el mover de Dios, no lo va a lograr. Entonces, el conocer más a Dios a través de la Escritura, pues nos va a permitir estar más fuertes en nuestra fe, estar más fuertes en nuestro espíritu, en nuestra alma, y entonces pues fácilmente podemos nosotros alejar al maligno. Entonces dice aquí Dios, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Esto se los escribe o lo escriben en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Así es como se debe de leer, para que vean que sí estoy aprendiendo. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Y sí, hay muchas situaciones en nuestro mundo que ya nos están hablando del anticristo porque ya está presente. Claro, está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a todos los que creemos en él. Entonces es bien importante que nosotros pues seamos conscientes de esto. La tercera razón es para conocer la voluntad de Dios. Para eso, bueno, pero ¿cuál es su voluntad de Dios? Pues son muchas las decisiones que debemos tomar a lo largo de nuestra vida. Nuestro deseo como hijos de Dios debe ser el de vivir siempre dentro de su voluntad. La Biblia nos revela el corazón del Padre, lo que le agrada y lo que Él rechaza. El otro día platicábamos en uno de los grupos en los que estoy y decíamos, a los tibios los vomita. Preferible decirle, ay no señor, conmigo no cuentes,
a decirle, pues a ver, espérame, déjame pensarlo, a lo mejor hoy sí, mañana no, y no, a los tibios los vomita. Entonces, si tú vas a dar un sí, que sea como el sí de María. Sí, Señor, hágase en mí según tu palabra y alánzate. Y ahorita también quiero decirles que este programa, hoy también se lo quiero dedicar a una persona que cuando ya lo ves, cuando ya lo vives, cuando ya estás en ese caminar de Jesús, pues te das cuenta de cuánto puedes tú dejar en la vida y en el alma de muchas personas. Y bueno, pues hoy quiero felicitar y agradecerle a Isaac García, que haya un joven de 19 años, que desde el año pasado él decía, es que quiero ser sacerdote. Y ese joven, ¿por qué es tan importante para nosotros como familia? Porque cuando era pequeño él llegó a la casa como inquilino con su mamá, y su mamá trabajaba, y entonces mi mamá se bajaba a regar las plantas y él salía con su hermanito bebé al patio a estar ahí con mi mamá, a ayudarle y demás, y mi mamá les hablaba de Dios. Entonces para mí es una semilla que mi mamá fue regando, fue cultivando y esto, y pues ahora está. Entonces hoy, mañana y pasado está en sus exámenes para entrar al seminario. Yo estoy bien segura que los va a pasar, porque de verdad que tiene una verdadera vocación. Y como yo le decía, tú no te preocupes, la voluntad de Dios es esa, de que tú estés en su camino, de que tú seas un sacerdote. Y yo le dije, yo ya te encomendé a San Juan Bosco, que mi mamá siempre los encomendó a ellos también, a San Juan Bosco, ahora al próximo santo Carlos Cutis, que él murió a los 15 años y que es el cibernauta, el santo cibernauta. Entonces yo le dije, tú estás en manos de ellos. Entonces pues la Biblia nos va a revelar eso, que el corazón del Padre, lo que Él quiere, y yo sé que Él quiere que tú estés en ese camino y no vas a estar solito, Isaac. Sabes que cuentas con nosotros y con muchísimas personas para que tú logres llegar a ser ese sacerdote que tanto deseas y que quieres ayudar a Dios a través de eso. Entonces, pues deja que Dios te guíe, que ilumine tu camino. Y todos los jóvenes en cualquiera de sus profesiones, en cualquiera de sus vocaciones, yo se los digo por propia experiencia, cuando tú pones tu negocio, cuando tú pones tus estudios, cuando tú pones cualquier emprendimiento que hagas en manos de Dios, Él no te va a fallar y Él te va a ayudar a abrir caminos, a abrir puertas para que las cosas salgan como tú las deseas. Y si no es como tú lo deseas, Él te abre los caminos para que sea para tu propio bien. Entonces, pues esa es la parte interesante de esta. Y les voy a leer ahorita un pequeño salmo. Dice el Salmo 119, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Así, que si tú así pones todo lo que quieras emprender en manos de Dios, justamente va a ser esa luz en tu sendero. Entonces, fíjense qué hermoso es esto. La cuarta razón por la que es importante que nosotros leamos la Biblia es para fortalecer nuestra fe. A veces es bien fácil que llegan a nuestra casa y tocan tac, 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 los sábados o los domingos principalmente, y entonces a veces hasta mejor ni abrimos, porque como no sabemos bien de la Biblia, porque llegan los hermanos protestantes y no, hombre, se saben, pero lo interesante de esto es que se saben citas bíblicas donde te van a atacar. A ver, aquí en la Biblia nos dice que debemos adorar a la Virgen, y entonces cuando uno no sabe dices, no, pues sí es cierto, y entonces dices, no, pues ya me mataron esta, no, pues ¿qué crees? Que nosotros no adoramos a la Virgen, nosotros la veneramos. Ajá, o sea, una palabra cambia todo el contexto y toda la situación. Entonces, no, nosotros la veneramos porque es la madre de Dios. Es que no puede, y entonces te empiezan a decir ahí, no, es que no puede ser la madre de Dios, porque empiezan con todo el sentido humano, y entonces su cabecita no alcanza a comprender que Dios es tan todopoderoso que pudo haber hecho que la Virgen María fuera virgen y pudiera concebir y tener un hijo y seguir siendo virgen. O sea, pues solamente Dios puede hacer eso, pero los protestantes se les complica mucho, y como se aprenden las citas bíblicas acomodadas a su modo, pues entonces es cuando nosotros así como que mejor no les abro para no ponerme al tú por tú, porque me la van a matar. Pues no, si nosotros empezamos a tener más el hábito de leer la Biblia, quieres tener una fe firme que permanece en medio de las dificultades,
lee la Biblia. Y entonces también el leer la Biblia nos ayuda. Es que es así como cuando dices, te ponen a dieta porque traes altos los triglicéridos, el azúcar, no sé qué. Entonces, tu cuerpo físicamente lo empiezas a nutrir con una dieta que te ayude a equilibrar todo eso y que empiecen a bajar los triglicéridos, ¿no? Es exactamente lo mismo. La palabra de Dios nos ayuda a nutrir nuestra mente y nuestra alma. Entonces, es bien importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra de Dios. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. ¿Cómo sé yo que Dios me ama si no lo conozco, si no leo lo que Él me dice? Y otro punto es también la oración. La Biblia es la lectura de la palabra, pero también nos sirve como una oración profunda. Entonces, cuando nosotros leemos una cita bíblica, es decirle, Señor, con esta cita, ¿qué me quieres decir? Te escucho. Y entonces no sé si se han dado cuenta que cuando lee el sacerdote el Evangelio, guarda silencio unos segundos, dice, es palabra de Dios, te alabamos Señor, y deja otros segunditos para ya el sacerdote ayudarnos a la interpretación del mensaje que nos está mandando el Señor. Termina de predicar, así se le llama, termina de predicar y nos deja unos minutitos para que nosotros pensemos y tomemos conciencia. Ahí es cuando Dios nos habla, ahí es cuando Dios nos manda su gracia, nos va a mandar el mensaje que va a tener un gran poder para edificarnos y darnos herencia entre todos los santificados. Entonces, eso es bien importante. La otra razón es para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Las decisiones correctas en relación a lo que nosotros vamos, fíjense, eso me encanta, de las decisiones correctas en relación a lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida. Dios es la fuente de la sabiduría. Si tu deseo es hacer lo que agrada a Dios en todo momento, en la Biblia tienes una guía clara que te ayudará a actuar sabiamente en medio de cualquier situación. Cuando yo terminé el retiro de evangelización, fue como una semana antes de mi cumpleaños. Y entonces yo fui a la iglesia porque fui a apartar la misa que era para mi cumpleaños, y hoy la volví a ver y me encontré una pastora que estuvo en el retiro, que daba un servicio, que yo siempre la veo con su esposo y todo eso, y es una pareja digna de admiración, dices, qué hermosos, ¿no? Los dos siempre están aquí en la parroquia. Y ese día yo me la encontré y ya me dijo, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, luego ya estamos viniendo los miércoles al seguimiento. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Y entonces ella me dijo algo muy lindo, me dijo, mira Laurita, dice, estos 15 miércoles van a ser muy importantes. Dice, pero yo lo único que te quiero recomendar es que tú te abras al servicio de lo que sea. Y entonces ella me dijo, dice, mira, por ejemplo, nosotros ahorita, mi esposo y yo, que puedas apoyar a los padres en lo que necesiten. Dice, porque fíjate que a veces con tanto trabajo hasta se les olvida ir a comprar la despensa. Dice, nosotros ahorita vamos llegando de que apoyamos al padre Pedro, al párroco, a comprarle su despensa para los 3 padres. Y yo, entonces se me quedó muy grabado y en eso me fui a las oficinas a pagar lo de mi misa y todo eso. Y en eso le dice la secretaria al padre, es que no hemos pagado el teléfono y ya lo van a cortar. Y entonces volteé al padre y se me queda como diciendo, mira, nada más, le digo, padre, si quiere yo voy y lo pago. A mí me salió así de corazón. No, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees que vas a ir tú a pagarlo? Y yo, pues no pasa nada, yo pago el teléfono de mi casa, ¿no? Y el del negocio de mi papá. Pero yo no sabía por qué el padre no, me decía que no. Y luego le digo, ándale, padre, de verdad. Y entonces ya me pasa a su oficina. Tenían una cajita, en una caja así larga, muchas bolsitas de monedas. Y eran de 100 pesos cada bolsita. Entonces me dice, es que ¿cómo vas a ir cargando tantas bolsitas? Ay, padre, le digo, pues aquí traigo mi bolsa. Y ese día llevaba una bolsa grande. Pues aquí las he hecho. O sea, yo me sentí así como que, ay, el padre no quería que cargara. No, y me dice, y además ibas tan lejos, voy aquí en la farmacia del ahorro. Ahí se paga, pero yo pensé que era otro teléfono. No, pues era de Easy o de no sé qué. Pues dice, hasta te lo van a agradecer. Y sí, fui, pagué.
O sea, me sentí también ayudar en esa necesidad que se necesita, que se tenía en ese momento en la parroquia. Entonces, así es la vida, o sea, tú puedes dar y brindar un servicio en lo que sea. Y hoy fue tan lindo llegar en el salón donde tomamos la clase de Biblia, se metió el agua. ¿Y a quién creen que vi que estaba sacando todo el agua? A Isabel. O sea, una señora de la tercera edad y todo eso, y ella sacando el agua, y así como que dije, no, sí, cuando terminó fui la verdad, le dije, Isa, tenía tantas ganas de verte, estaba preocupada porque no te había visto a ti y a tu esposo, estuvimos enfermitos, pero aquí estamos, Laurita, o sea, esa es la parte que te deja, que eso que tú vas viviendo de la palabra de Dios, lo empiezas a hacer vida, y la gente lo empieza a ver, lo empieza a sentir, y lo empieza a valorar. Entonces, yo te puedo decir con esta parte que confíes en Dios de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él te va a ir limpiando o allanando tus sendas. O sea, de verdad, esto está en Proverbios 3, 5 al 6. Y entonces dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. O sea, es el temor del Señor, el tener temor del Señor no es de que es un Señor que nos va a castigar, no, es temor de alejarnos del Señor. Eso es a lo que le debemos de tener temor. ¿Y cómo nos alejamos de Él? No haciendo caso de sus preceptos. Entonces, ve trabajando esa parte, ve dándote cuenta, y cuando tengas así como la duda de, ay, es que no sé para dónde, o sea, esto que estoy haciendo, esto que hice, fue pecado, yo te lo puedo decir, porque así lo hice en mi tiempo de juventud. Bueno, todavía soy joven. Bueno, sí, todavía soy joven. Ya cuando cumpla 60, entonces sí ya les diré, no, pues ahora sí ya, háblenme de usted, chicos. No es cierto, no es cierto. Entonces, pero sí, esa parte es bien interesante de que tomemos conciencia. ¿Cómo era, hagan de cuenta, cómo era que yo decía, esto es pecado, no es pecado, pero lo que yo decía era, esto que hice o esto que dije, ¿me hace sentir bien a mí? No, pues no me hace sentir bien. Esto que dije o que hice, ¿está lastimando a los demás? ¿Lastimó a los demás? Y pues ya observas, no, pues sí, pues entonces ya tienes otro tache, porque también ya estás yéndote al pecado, te estás alejando. Y ahí viene la parte hermosa donde Dios te ayuda a discernir, a tomar conciencia de lo que eres y demás. Y dices, esto que hice, esto que viví, quiero seguirlo viviendo. Y ahí es cuando Dios te llena de su gracia, de su sabiduría, y tú dices, no, ya no lo quiero vivir. Perfecto, ya estás en el otro camino, ya tomaste esa decisión, pues síguele por el camino favorable, por el camino que te va a llevar a la plenitud, a la gracia. Y entonces es así de sencillo. Él nunca está así, no, pues como hiciste esto, ya no te va a recibir. No, Él siempre está con los brazos abiertos, es misericordioso, nos ama. Entonces, acepta las enseñanzas que salen de su boca y grábate sus palabras en el corazón. De verdad, entre más, yo se los puedo compartir, y yo lo viví, como los últimos meses de mi mamá, pues nadie sabemos que ella se iba a morir. Sí, ella estaba un poquito enferma y todo eso, pero yo veía como ella, la oración la hacíamos como, porque yo estaba con ella las noches, y la oración la hacíamos, y hasta ella me veía en el celular, veía que estaba haciendo algo, y me decía, ¿ya terminaste, hija? Ya, mamá. Entonces vamos a hacer oración. Y entonces cuando ella empezaba a hacer oración, yo seguía lo que ella iba diciendo de las oraciones y todo eso, yo escuchaba, ahora lo recuerdo, y yo escuchaba su tono de voz tan ferviente, tan convencida de que ella ya estaba en la presencia de Dios, y de que ella ya, en el momento en que Dios le dijera, vente conmigo, ella lo iba a aceptar, que eso te va dando así como, como tranquilidad, como paz en el alma, ¿no? Hace 2 semanas la soñé así en una mesa larga, y hasta allá estaba ella sentada, me sonreía, pero estaba rodeada de muchas flores, y entonces yo sentada también la veía, y entonces yo sí le decía, mami, ya estás bien, ¿verdad? Estás muy bien. Y ya nada más ella bajaba su cabeza y me decía que sí. Y así es. Entonces, eso te da mucha tranquilidad. Entonces, ¿por qué fue? Pues por todas esas oraciones. Ella estudió la Biblia, estudió 4 o 5 años la Biblia. Entonces, pues claro que Dios te toma en cuenta todo eso que haces. Y ahorita, pues más, que ya dio ahí el fruto con este muchacho, que ella fue sembrando, y ahí está el resultado.
En la sexta razón para leer la Biblia es para inspirarme a alabar a Dios. A veces creemos que tenemos que aprendernos todos los rezos de nuestras abuelas, bisabuelas y demás, y no, pero sí es importante alabar a Dios a partir de lo que tú quieres decirle, de lo que tú sientes, de tu realidad. Entonces, hoy también eso nos platicaba Lupita, no necesitamos hacer grandes alabanzas o grandes rezos, sino platicar con él así como con un amigo. Yo a veces platico con Jesús y sí lo veo como un amigo porque yo lo viví en jornadas y me lo presentaron a través de la mirada de un amigo, que le mando un saludo también a mi amigo el Juanqui Panda, que es Juan Carlos López, que es profesor del Politécnico, bueno, ya se jubiló, pero así él se ponía Juanqui Panda, ¿no? Entonces, y a través de su mirada yo conocí a Cristo, yo lo reconocí, pero también yo decía, bueno, es que yo nunca hablo con Dios Padre, entonces en este tiempo del taller, del retiro de evangelización, es como he valorado el señorío de Dios y toda esa parte. Entonces, no, hombre, es que es maravilloso, es escucharlo. Entonces, si tú anhelas y quieres usar las palabras y no sabes cómo, lee la Biblia, usa la Biblia, y en ella vamos a encontrar muchos cánticos de alabanza y adoración a Dios, lo que les decía yo, los salmos o el cantar de los cantares. A través de esto vas a recibir inspiración para adorar a aquel que ha dado a su Hijo único para que podamos disfrutar de la vida eterna. Y entonces, a veces podemos oírnos así como, ay, sí, a gloria a Dios y alabamos. Y no lo hagas así, hazlo internamente contigo y eso te va a ayudar a quererlo más, a sentir más su presencia. Por ejemplo, el Salmo 103 nos habla, es una alabanza a Dios por sus bondades. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. O sea, ese Salmo 95 es una maravilla. El Salmo 103, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, vean qué hermoso. Otra razón por la que se recomienda leer la Biblia es para aprender a reflejar el carácter de Cristo. Ay, mi querida Miri García, un abrazo también a ti, querida amiga, mucho gusto. Ya pronto, también esa es otra de las razones del cambio de horario para poder estar ya en Bio nuevamente, y pues hacer crecer y ayudar a través de Bio 4 a muchas más familias y personas en nuestro país. Y bueno, para aprender a reflejar el carácter de Cristo. O sea, ¿se acuerdan que yo les decía que los judíos del Antiguo Testamento esperaban a un Dios, a un guerrero, a un rey que iba a venir a dominar a todo mundo? Y bueno, pues que va llegando Jesús y que viene, pero con otras enseñanzas. Dice, cuando Dios toca nuestra vida, Él nos transforma y nos ayuda a ser más como Jesús. Lo viejo queda atrás. Pasamos a ser nuevas criaturas que muestran con sus palabras y acciones que pertenecen a Cristo. Al leer los evangelios y ver cómo Jesús se relacionaba con el Padre, con sus discípulos y con todos los que le rodeaban, aprendemos a vivir la vida de una forma que refleja que Él es nuestro Señor. Y a veces hay situaciones que tenemos en la vida que somos seres humanos y que en vez de tener una actitud proactiva como la de Jesús, reaccionamos, ¿no? Y entonces, pues ándale, cuando lo platicas con un sacerdote, no, padre, es que yo le dije, no sé qué tanto, y te digo, ¿y tú qué crees que haría Jesús en tu lugar? Híjole, ahí es cuando ya dices, como decía mi abuelita, cuando la puerca tuerce el rabo, porque pues no estás cumpliendo nada con esas actitudes, con ese carácter de Jesús. Y entonces él no se ponía reactivo con nadie, al contrario, él siempre tenía una actitud positiva, era proactivo, era un líder, te ayudaba, por eso utilizaba tanto las parábolas y todo eso, para que tú tomaras conciencia y dijeras, es por aquí, es por allá. El otro día en la clase pasada, de la semana pasada, nos decía Lupita, ahora el vivir la palabra de Dios, eso fue en el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos. Ahora es vivir las bienaventuranzas de Jesús. Y entonces cuando tú empiezas a leer las bienaventuranzas dices,
híjole, está muy retador. No es tanto como no robarás, no matarás, no, aquí es haz esto en pro de los demás. Y entonces es cuando dices, vas a ser perseguido, vas a ser lastimado y todo eso, pero todo va a ser en nombre de Dios. O sea, todo lo que tú hagas en nombre de Dios, vas a trabajarlo y vas a tener ahí esa parte. Entonces, pues piensa qué es y cómo actúa. Cuando yo aprendí programación neurolingüística con el padre Luis Jorge, que es de los sacerdotes carmelitas, hay una postura, es la cuarta postura, y tú dices, desde la mirada de Dios, esto que estoy viviendo, desde la mirada de Dios, ¿cómo lo veo? Y te cambia todo porque entonces ves las cosas, comprendes al de la primera, al de la segunda, al de la tercera persona, comprendes al grupo, comprendes todo porque lo estás viendo desde arriba, con la mirada de Dios. La octava forma o la razón para leer la lectura es permanecer firmes ante los ataques del enemigo. O sea, el leer la Biblia va a fortalecer nuestro espíritu, nos va a permitir ser más fuertes y ser quizá una fortaleza, pues una fortaleza ante todas los ataques del enemigo, del maligno. Entonces, si nosotros estamos trabajando y estamos formándonos y estamos leyendo la Biblia, pues mientras más nos acerquemos a Dios, más fuerte será nuestro espíritu. Y entonces no le vas a permitir al maligno vencer, sino vas a buscar día a día la presencia de Dios en oración y lo que te decía yo, alimentándote siempre con su palabra. Esa es la octava razón por la que es recomendable leer la Biblia. Y la novena es para entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro. Yo les decía, es un libro tan sabio, tan grande, tan amoroso. En la Santa Biblia encontramos el relato de la historia de la humanidad desde el mismo principio de la creación. A través de ella entendemos cómo fueron creados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. En otras cosas nos habla de la historia del pueblo de Israel, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús y de la expansión de la iglesia primitiva, es decir, cómo vivieron después de que Cristo fue crucificado y que resucitó, cómo vivía la primer comunidad y demás. Entonces, es bien importante que nosotros nos vayamos preparando, que comprendamos esas señales para aprender, para prepararnos y aferrarnos más a Dios y a la salvación que Él nos está obsequiando. Y bueno, esa es la parte de estos 9. Y les quiero leer este último salmo que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Y con esta cita bíblica del Salmo 1, del 1 al 3, pues yo te deseo eso, que seas un hombre o una mujer dichosas, que consigas eso que estás queriendo recibir del Señor, de la ley de Dios. Deleítate y sigue una vida en la que tú puedas, cuando tengas que entregar tu alma, tu vida, pues que le digas: Señor, aquí está mi canasto de buenas obras, leí tu palabra, te conocí más a través de ella y sobre todo di un testimonio de que tú estabas en mi vida. Pues yo con eso les quiero agradecer esta tarde y bueno, pues nos vemos el próximo jueves para cerrar el ciclo de los jueves en la tarde de nuestro programa. Vamos a tener fiesta, y me encantan los productores nuevos que se llaman Diana y Eric están. También ellos van a traer pastel. Entonces, no, aquí vamos a tener, como ya el programa que sigue no es en vivo, pues aquí vamos a tener la cabina para nosotros. Y de verdad, muchísimas gracias. El programa el 8 de julio ya va a ser a la 1 de la tarde. Si no lo ven en vivo, no se mortifiquen. Lo que pasa es que yo voy a estar fuera de la Ciudad de México, pero si no llego por cualquier cosa, va a estar grabado. Entonces, y además se los va a grabar desde el pueblo de mi papá, que hay un bosque que está bien bonito. Y dije, bueno, pues ya le toca también, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, pero si no, aquí vamos a estar en vivo para arrancar
con este nuevo ciclo de Club Sigrado Te Acompaña. Muchas gracias y les dedico esta canción que la encontré muy especial justamente para esta parte de la lectura y de, a través de la lectura, tener más conocimiento de Dios. Adiós. Quiero más de ti, quiero más de ti. Tu amor sin fin, guíame Jesús. Me dan las claras del alma. Quiero más de ti. Compartir. Salvador, siempre en ti, Señor. Tu amor es real, nunca fallará. Eres mi verdad, mi refugio fiel, en ti confiaré, nunca temeré. Tú mi fuerza eres, siempre te amaré. Quiero más de ti, quiero más de ti. Tu amor sin fin, guíame Jesús. Quiero más de ti, quiero más de ti. Mi Salvador, siempre en ti, Señor. Eres mi anhelo, mi fiel. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima emisión.